El 15 de marzo del año 40, una tormenta azotó Roma con violencia que los augures interpretaron como presagio divino. Los rayos iluminaban el Palatino como si los dioses quisieran que nada quedara oculto. Pero en el interior, otra tormenta rugía. Calígula había decidido elevar su protocolo de servicio divino a máxima expresión. Convocó 300 senadores con familias completas para la gran ceremonia de renovación imperial. Los invitados llegaron empapados, pero el agua no era nada comparado con el sudor frío que pronto los bañaría. El gran atrio había sido redecorado. Cientos de antorchas creaban ambiente entre sacro e infernal. En el centro, el altar de la verdad imperial, plataforma de mármol rodeada de gradas con protocolo específico. Padres en primera fila, madres en segunda, hijos varones en tercera. Las hijas fueron separadas y llevadas aparte. Calígula apareció con túnica púrpura bordada en oro, corona de laureles, ojos brillando con mezcla de locura y éxtasis. Se dirigió a la audiencia con voz serena, de quien explica procedimiento rutinario. Los escribas preparados en mesas, médicos en posiciones estratégicas, pretorianos bloqueando salidas. Marco Claudio fue llamado primero. Cuando trajeron a Claudia, ya no era la niña de 14 años que había entrado meses antes. Los ojos perdieron toda chispa juvenil, el rostro endurecido en máscara de resignación prematura. El silencio fue más ensordecedor que cualquier trueno. 300 senadores contuvieron el aliento. Marco se tambaleó, como golpeado físicamente, buscando palabras para una negativa imposible. Cuando amaneció, Roma había cambiado para siempre. 300 familias caminaron en silencio, cargando peso que ninguna fortuna podría aliviar. En el palacio, Calígula revisaba informes con satisfacción de administrador eficiente que superó expectativas de productividad. Había logrado lo imposible: convertir el amor paternal en instrumento de tortura, transformar la estructura familiar romana en cómplice de su destrucción. Ya no necesitaba quebrar individuos, había quebrado a la sociedad misma. El emperador, que convirtió la perversión en política de Estado, Calígula. En la madrugada del 24 de enero del año 41, el mármol del Palatino absorbía sangre imperial. Cayo, Julio César Augusto Germánico, yacía atravesado por 30 puñaladas, pero su rostro conservaba esa sonrisa que había aterrorizado a Roma durante 4 años. Los pretorianos no mostraban triunfo, sino alivio. Acababan de matar a un dios convertido en demonio, un emperador que transformó el poder absoluto en maquinaria de degradación sistemática. Sus manos conservaban anillos arrancados de dedos senatoriales. Su túnica púrpura empapada no solo de sangre, sino del sudor frío destilado durante años de terror. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Calígula contaba la historia de un hombre que aprendió que el poder supremo carece de límites morales. Cada cicatriz en sus nudillos testimoniaba violencia personal, cada marca recordaba excesos normalizados, hasta convertirse en política de Estado. Ya no era el joven carismático aclamado 4 años antes. Ya no era el hijo querido de Germánico. Ya no era humano. Solo quedaba el cadáver de un monstruo que probó que la corrupción absoluta no conoce fondo, que cuando un emperador convierte sus impulsos oscuros en ley divina, todo un imperio se vuelve cómplice de su degradación. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a cuando Roma creía en la redención imperial. Cuando nadie imaginaba que un nombre destinado a la gloria se convertiría en sinónimo de perversión institucionalizada.
Nació el 31 de agosto del año 12, en Antium, bajo expectativas imperiales desesperadas. Su padre Germánico era el general más querido de Roma. Su madre Agripina descendía de Augusto. En la cuna de Cayo se concentraban las esperanzas dinásticas de los Julio Claudios. Los soldados del Rin lo adoptaron como mascota desde los 2 años. Le confeccionaron armadura miniatura, botas diminutas que le valieron el apodo Calígula. Para los veteranos, aquel niño rubio representaba el futuro glorioso. No sabían que alimentaban al futuro verdugo de sus hijos. Desde pequeño mostró signos inquietantes. A los 6 años, durante juegos gladiatorios, no apartaba la vista cuando las espadas atravesaban carne. Mientras otros niños cerraban los ojos, Calígula aplaudía con intensidad perturbadora. Preguntó por qué los gladiadores morían tan rápido, si no sería más interesante verlos sangrar lentamente. Su educación fue impecable: retórica, filosofía, historia militar. Pero aprendió algo más peligroso, que su sangre lo hacía superior, casi divino. Los adultos lo trataban como reliquia sagrada, y el niño creyó que las reglas mortales no se aplicaban a él. Cuando Germánico murió envenenado en el año 19, Calígula tenía 7 años. Vio cómo su madre se consumía en venganza contra Tiberio. Aprendió que el sufrimiento corrompe, que la justicia puede volverse sed de sangre. Su infancia en exilio fue de prisionero dorado, cada gesto observado, cada palabra interpretada. Tiberio lo mantuvo en jaula de seda. El joven aprendió a sonreír cuando quería llorar, fingir admiración por quien destruyó su familia. En su interior, algo se endureció. Cristal negro, puro, cortante. A los 24 años ascendió al trono. Roma lo recibió como Mesías. Nadie notó que sus ojos no sentían dolor ajeno, que sonreía igual, recibiendo homenajes que contemplando ejecuciones. El imperio celebraba haber encontrado su Salvador. No sabía que coronaba a su más refinado torturador. Los primeros 8 meses fueron luna de miel. Calígula liberó presos políticos de Tiberio, distribuyó dinero, organizó espectáculos grandiosos. Parecía un nuevo Augusto, joven, enérgico, conectado con las masas. En octubre del año 37, una fiebre misteriosa lo postró durante semanas. Los médicos aplicaron sangrías, purgas, invocaciones divinas. Roma organizó vigilias, ofreció sacrificios por su salud. Cuando se recuperó, ya no era el mismo. Los conocidos notaron cambios perturbadores: sonrisa demasiado prolongada, silencios impredecibles, manera de examinar personas como objetos cuyo valor calculaba. Comenzó exigiendo ceremonias elaboradas, Nuestro Señor y Dios en lugar de princeps. Nadie podía darle la espalda. Convocaba al Senado a medianoche, obligando a ancianos respetables a escuchar proclamas incomprensibles. Durante sesiones, elegía senadores al azar para humillarlos, desnudarse, caminar en 4 patas, ladrar como perros. El primer acto sistemático llegó con la evaluación de lealtad. Convocó 100 senadores con familias completas a un banquete sin comida. En su lugar, ofreció entretenimientos: elegir un hijo para adopción imperial, o ver a toda la familia declarada enemiga del Estado. 12 hombres poderosos se arrodillaron, suplicando que eligiera sus hijos. Calígula aceptó a los niños de 8 a 14 años, instalándolos en los jardines de la inocencia. Aparecían en recepciones con cosméticos femeninos, túnicas de seda, acompañando ceremonias que nadie cuestionaba. Sus hermanas fueron siguientes víctimas.
declaró a Drusila esposa celestial en ceremonia escandalosa. Julia Livilla y Agripina sufrieron destinos similares. Las tres se convirtieron en harén familiar que exhibía como demostración de poder absoluto. Cuando Drusila murió embarazada en el año 38, algo se destrozó en Calígula. La declaró diosa oficial, estableció templo en su honor, obligó a hermanas sobrevivientes a servir como canalizadoras en ceremonias que eran violaciones ritualizadas disfrazadas de actos religiosos. Roma había visto emperadores crueles, pero nunca uno que convirtiera la crueldad en teología. Con Drusila muerta y divinizada, Calígula entendió que había cruzado la línea definitiva. Ya no fingía cordura, ni mantenía apariencias. Era un dios que perdió su compañera divina. Los mortales debían compensar con sufrimiento. Estableció el protocolo de servicio divino, sistema administrativo para institucionalizar la humillación de la élite romana. Creó departamento de escribas cuya función era catalogar cada acto de degradación impuesto a senadores y familias. Cada humillación tenía número de registro, fecha, descripción detallada, evaluación de efectividad pedagógica. El palacio se llenó de funcionarios especializados en degradación, expertos en humillación psicológica, arquitectos que diseñaban espacios para maximizar vergüenza. El sadismo se burocratizó. Los senadores más respetados fueron sometidos a ejercicios de humildad, servir como esclavos en banquetes, limpiar establos con sus manos, actuar como bufones públicos. Marco Sempronio, excónsul, fue forzado a luchar como gladiador contra esclavos mientras la corte apostaba sobre su supervivencia. Las esposas senatoriales sufrieron peor destino. Calígula estableció que todas las mujeres casadas con funcionarios debían contribuir al bienestar estatal, trabajando en el templo de Venus Política, burdel imperial donde matronas respetables se prostituían mientras maridos pagaban tarifas exorbitantes por protección familiar. Livia Claudia se suicidó antes que obedecer. Su muerte fue catalogada como resistencia al servicio divino. Su marido pagó multa equivalente a la fortuna familiar. El mensaje: resistir costaba más que obedecer. La innovación más diabólica fue el deber de la antorcha. Padres senatoriales con hijas de 12 a 18 años recibían convocatorias para presentarse en palacio con sus hijas y antorcha encendida. Debían permanecer inmóviles, sosteniendo luz mientras Calígula evaluaba la contribución potencial al futuro imperial. Marco Claudio fue el primero. Llegó creyendo en ceremonia religiosa. Cuando comprendió la realidad, los pretorianos le explicaron con paciencia burocrática: sostener la antorcha 3 horas o ver su familia declarada enemiga del Estado. Sostuvo la antorcha. Temblando, iluminó la degradación de su hija mientras escribas documentaban. Entrada 247. Claudia Claudius. Propósito: educación paternal sobre precio de la oposición. El sistema se perfeccionó industrialmente. Turnos, horarios, cuotas. Médicos evaluaban jóvenes antes y después para documentar impacto físico. Arquitectos diseñaron cámaras con acústica específica para amplificar gritos. Roma se llenó de padres con mirada perdida, madres que no miraban a sus hijas, familias destrozadas fingiendo normalidad diurna y llorando silenciosamente nocturno. El terror se volvió rutina. La rutina normalizó lo impensable. Calígula había creado el primer sistema industrial de degradación humana. Roma procesaba horror como cualquier impuesto imperial. El 15 de marzo del año 40,
Una tormenta azotó Roma con una violencia que los augures interpretaron como presagio divino. Los rayos iluminaban el Palatino como si los dioses quisieran que nada quedara oculto esa noche. Pero en el interior del palacio otra tormenta rugía. Calígula había decidido que era hora de elevar su protocolo de servicio divino a su máxima expresión. Había convocado a 300 senadores con sus familias completas para lo que anunció como la gran ceremonia de renovación imperial. Los invitados llegaron empapados por la lluvia, pero el agua que goteaba de sus túnicas no era nada comparado con el sudor frío que pronto bañaría sus cuerpos. El gran atrio del palacio había sido redecorado para la ocasión. Cientos de antorchas creaban un ambiente que oscilaba entre lo sacro y lo infernal. En el centro, Calígula había mandado construir lo que llamaba el altar de la verdad imperial, una plataforma de mármol rodeada de gradas donde los invitados debían sentarse según un protocolo específico. Los padres en la primera fila, las madres en la segunda, los hijos varones en la tercera. Las hijas fueron separadas y llevadas a una sala adjunta. Calígula apareció vestido con una túnica púrpura bordada con hilos de oro, una corona de laureles sobre su cabeza rapada, los ojos brillando con una mezcla de locura y éxtasis. Se dirigió a la audiencia con la voz serena de quien explica un procedimiento rutinario. Ciudadanos de Roma, hemos reunido aquí a las familias más nobles del imperio para demostrar una verdad fundamental. No existe amor más grande que el que un padre siente por su patria. Esa lealtad debe ser probada, medida, documentada. Los escribas ya estaban preparados en sus mesas, con pergaminos frescos y plumas afiladas. Los médicos imperiales tomaban posiciones estratégicas. Los pretorianos bloquearon todas las salidas. Y en ese momento, mientras un trueno especialmente violento sacudía los cristales del palacio, todos comprendieron que no habían venido a una ceremonia. Habían venido a una demostración de hasta dónde puede llegar el mal cuando se vuelve sistemático. Marco Claudio fue llamado primero. Se acercó al altar temblando, no de frío, sino de una certeza terrible. Lo que estaba a punto de presenciar superaría todo lo que había experimentado en convocatorias anteriores. Calígula le entregó una antorcha especial, más grande y brillante que las usuales, y le explicó que esa noche las sesiones serían más largas, más detalladas, más educativas. Cuando trajeron a Claudia, la hija de Marco, ya no era la niña de 14 años que había entrado al palacio meses antes. Los ojos habían perdido toda chispa de juventud, el rostro se había endurecido en una máscara de resignación prematura. Caminaba como una anciana, arrastrando los pies, con la mirada fija en el suelo. Pero esa noche, Calígula tenía preparado algo especial. No se trataba solo de humillar a una familia. Se trataba de demostrar a toda la aristocracia romana cómo el poder absoluto puede convertir a los padres en cómplices de la destrucción de sus propios hijos. Marco Claudio, dijo Calígula con voz ceremoniosa, durante meses has sostenido antorchas para iluminar el servicio de tu hija al imperio. Pero esta noche vamos a perfeccionar tu educación. Esta noche vas a participar activamente en la ceremonia. Vas a sostener a tu hija para facilitar el procedimiento. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trueno. 300 senadores contuvieron el aliento. Marco Claudio se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus labios se movían sin emitir sonido, buscando palabras que pudieran expresar una negativa que ya sabía imposible. Calígula esperó, sonriendo con paciencia paternal. Los pretorianos no se movieron, pero todos sabían que estaban allí. Los escribas alzaron sus plumas, preparados para documentar cada detalle.
Y en ese momento de silencio absoluto, mientras la tormenta rugía afuera, cada persona en el atrio comprendió que estaba presenciando la muerte definitiva de la civilización romana. Marco Claudio extendió los brazos hacia su hija. Ella caminó hacia él como una sonámbula. Y mientras padre e hija se abrazaban por última vez como seres humanos, los rayos iluminaron a través de las ventanas una escena que habría horrorizado a los mismos bárbaros que Roma consideraba incivilizados. El resto de la noche se desarrolló con precisión administrativa. Cada familia fue procesada según el protocolo establecido. Los escribas llenaron pergaminos enteros con descripciones detalladas. Los médicos tomaron notas sobre reacciones físicas y psicológicas. Y mientras tanto, la tormenta continuaba rugiendo, como si el cielo mismo protestara contra lo que ocurría bajo su bóveda. Cuando amaneció, Roma había cambiado para siempre, no porque hubiera pasado algo nuevo, sino porque lo inhumano había sido elevado a ceremonia de Estado. 300 familias caminaron de regreso a sus casas en silencio, cargando un peso que ninguna fortuna podría aliviar. Y en el palacio, Calígula revisaba los informes de la noche con la satisfacción de un administrador eficiente que había superado todas las expectativas de productividad. Había logrado algo que ningún emperador anterior había conseguido: convertir el amor paternal en instrumento de tortura, transformar la estructura familiar romana en cómplice de su propia destrucción. Ya no necesitaba quebrar individuos, había quebrado a la sociedad misma. Para enero del año 41, Roma se había convertido en ciudad fantasmal. Los senadores caminaban con mirada perdida. Las matronas evitaban ser vistas públicamente. Los niños nobles habían desarrollado palidez enfermiza que ningún médico sabía curar. El imperio funcionaba como cadáver, movimientos mecánicos, sin alma. Calígula, ajeno al horror sembrado o precisamente consciente, había comenzado a planear la gran renovación final. Según documentos encontrados tras su muerte, planeaba extender su sistema a toda población libre del imperio. Diseñaba censos especiales para catalogar familias según potencial contributivo, establecer cuotas regionales, crear escuelas donde niños aprendieran que sus cuerpos pertenecían al Estado. Pero incluso el mal sistemático tiene límites. Calígula estaba a punto de descubrir que cuando se tortura a una sociedad más allá de su ruptura, hasta los cobardes se vuelven asesinos. Los pretorianos habían sido testigos de todo. Vieron cómo compañeros entregaron sus hijas. Escucharon gritos del palacio durante ceremonias. Leyeron informes documentando degradación sistemática de todo lo sagrado romano. Casio Querea, tribuno pretoriano, había sido especialmente humillado por Calígula, quien se burlaba de su voz aguda, dándole contraseñas femeninas diarias. Pero no fue humillación personal lo que lo llevó a conspirar. Fue comprender que si Calígula continuaba vivo, Roma dejaría de existir como civilización. La conspiración se organizó en secreto durante semanas. No senadores ambiciosos buscando poder, sino soldados desesperados intentando salvar su mundo. Sabían que matarlo no borraría lo hecho, pero impediría que siguiera haciéndolo. El 24 de enero del año 41, después de Juegos Palatinos, Calígula caminaba por corredor subterráneo cuando Casio Querea y cómplices lo rodearon. El emperador, que se creía Dios, se encontró siendo hombre mortal con 3 espadas apuntando su pecho. Sus últimas palabras fueron: «Aún soy vuestro emperador». Casio respondió:
ya no eres nada, y clavó su gladio en el pecho de quien convirtió el imperio en matadero. Los conspiradores continuaron apuñalándolo durante minutos, no por sadismo, sino por necesidad ritual de asegurar su muerte. 30 puñaladas atravesaron el cuerpo del hombre que normalizó el horror. Cuando se detuvieron, jadeantes y cubiertos de sangre, se dieron cuenta de que habían matado a un emperador, pero no lo que el emperador creó. Roma celebró su muerte, pero fue celebración silenciosa. Las familias que sufrieron no podían gritar de alegría porque el dolor era demasiado profundo. Los senadores obligados a participar en atrocidades no podían proclamar victoria porque se habían vuelto cómplices. El cadáver fue quemado en secreto, sin honores, casi furtivamente. Sus cenizas esparcidas en el Tíber para que ni tumba recordara su existencia. Pero las cicatrices en el alma romana no podían quemarse. Permanecieron invisibles pero indelebles, recordatorio de hasta dónde llega la degradación cuando poder absoluto se combina con imaginación para el mal. Sus hermanas sobrevivientes fueron exiliadas a islas remotas, viviendo en silencio que no era paz, sino trauma petrificado. Los niños, adoptados, fueron devueltos a familias, pero ya no eran los mismos. Algunos nunca volvieron a hablar. Otros desarrollaron comportamientos que padres no sabían interpretar ni curar. Y en noches de tormenta, cuando rayos iluminaban Roma, algunos ciudadanos creían escuchar ecos de gritos que ninguna muerte había silenciado. Siglos después, cuando historiadores intentan explicar la caída del Imperio Romano, mencionan invasiones bárbaras, crisis económicas, corrupción administrativa. Pocos hablan de Calígula, porque su reinado duró apenas 4 años y fue seguido por emperadores más competentes, pero quizás deberían hablar más de él. Porque Calígula no fue solo un emperador loco que cometió excesos individuales. Fue algo mucho más peligroso. Un hombre que demostró cómo el mal puede volverse sistema, cómo la atrocidad se burocratiza, cómo una sociedad entera se convierte en cómplice de su destrucción. No era un bárbaro ignorante que destrozaba por impulso. Era un administrador eficiente que organizó la degradación humana con la misma precisión de campañas militares o construcciones de acueductos. Tenía escribas, médicos, arquitectos, funcionarios especializados en convertir el sufrimiento en rutina administrativa. Durante 4 años, Roma aprendió que cuando el poder carece de límites morales, tampoco tiene límites prácticos. Que cuando una sociedad acepta lo inaceptable en nombre de supervivencia, deja de ser sociedad y se convierte en algo más primitivo, manada de víctimas que aprendieron a victimizar. Su cuerpo no les pertenecía a ninguna víctima. Sus cuerpos habían sido convertidos en propiedad imperial, recursos administrativos, material para experimentos de degradación. Y lo más terrible, esto ocurrió no en época de barbarie primitiva, sino en el corazón de la civilización más avanzada del mundo antiguo. Y aún hoy, cuando leemos sobre regímenes que sistematizan crueldad, que convierten horror en burocracia, que transforman víctimas en cómplices, cuando vemos cómo sociedades enteras normalizan lo impensable. Aún hoy, el fantasma de Calígula susurra desde la historia. Esto ya pasó antes y puede volver a pasar, porque hay instituciones que, cuando se corrompen completamente, no mueren, mutan. Hay sistemas que, cuando absorben suficiente mal, lo reproducen automáticamente. Y hay civilizaciones que, cuando cruzan ciertas líneas, descubren que el camino de regreso ya no existe. Esta es la historia de Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula. No fue un monstruo, nacido monstruo.
Fue un sistema que aprendió a crear monstruos y hacer que otros los alimentaran. No fue pesadilla individual, fue pesadilla colectiva, donde toda una sociedad despertó descubriendo que se había convertido en algo irreconocible. Así mueren los imperios, no con invasiones ni catástrofes, sino con normalización gradual de lo intolerable. Así se pudren las civilizaciones, desde adentro, cuando aprenden a llamar necesidad a la crueldad, cuando confunden supervivencia con complicidad, cuando olvidan que hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen regreso. Si esta historia te estremeció, compártela. No por morbo, sino por memoria. Porque cuando olvidamos cómo las sociedades pueden corromperse, cuando creemos que la civilización es automática e irreversible, cuando pensamos que aquí no puede pasar, entonces estamos más cerca de repetir los errores que de evitarlos. Suscríbete para más historias que revelan cómo el poder sin límites siempre encuentra nuevas formas de degradar lo humano. Y recuerda, la distancia entre nosotros y Calígula no se mide en siglos, sino en decisiones.